Bienvenidos a Minuto Informativo, bajo la conducción de Daniela Costa. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en la 95.5 en Masa Noticias. Minuto Informativo, la información que necesitas al instante. No vive el que no vive seguro. En Arequipa, la preocupación por la seguridad ciudadana es evidente. Con una percepción de inseguridad que supera el promedio nacional, la comunidad busca respuestas frente a la creciente incidencia delictiva. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en la región se registró que un 15.5% de los arequipeños habrían sido víctimas de algún delito, y la tasa de homicidios se sitúa en un 6.9% por debajo del promedio nacional. En medio de la creciente preocupación por la seguridad ciudadana, surge la necesidad de entender y abordar los desafíos que enfrentamos como ciudadanos. La inseguridad no solo implica el riesgo de sufrir un robo, un asalto o cualquier otro delito, sino que también genera un ambiente de temor y desconfianza en la sociedad. Cuando la gente no se siente segura en su entorno, se limita en sus actividades diarias, evita ciertos lugares y pierde la libertad de disfrutar plenamente de su ciudad. En ese contexto, se torna fundamental analizar la opinión de un sociólogo. Por ello, entrevistamos a José Luis Ramos Salinas, quien nos brindará su perspectiva sobre este tema de importancia. Le damos la bienvenida al sociólogo José Luis Ramos Salinas. Su visión y conocimiento serán fundamentales para adentrarnos en el análisis de un tema tan crucial como lo es la inseguridad ciudadana en Arequipa. ¿Cómo describiría la situación actual de la inseguridad ciudadana en Arequipa? Bueno, hay respecto a la inseguridad ciudadana dos cuestiones a tener en cuenta. Una es los hechos que ocurren que afectan la vida de las personas, como pueden ser robos, asaltos, extorsiones, violencia de género, entre otros. Y la otra es la percepción que las personas tienen respecto a que pudieran ser atacadas, asaltadas, víctimas de violencia o de otro tipo de afectación a sus derechos. Entonces, habitualmente la percepción no coincide con lo que realmente ocurre. Así, por ejemplo, países en los que hay una alta inseguridad ciudadana por el hecho de que se producen este tipo de delitos con mucha frecuencia, impiden de algún modo que estos se difundan. Entonces la gente, al no tener conocimiento de los mismos, siente que estos no se producen y se sienten seguros y seguras. Lo que más ocurre, sin embargo, es al revés, que por alguna razón, por ciertos intereses, se difunde abundantemente con gran reiteración, es decir, la misma noticia se pasa varias veces, asaltos, robos, secuestros, etc. Y entonces la gente empieza a sentir miedo, empieza a sentir que puede ser asaltada, que puede ser víctima de un delito en cualquier momento, y entonces se le pregunta qué piensa de la seguridad ciudadana y dice, pues la seguridad ciudadana no existe, estamos expuestos a cualquier crimen, las autoridades deben intervenir con mucha mayor eficacia, etc. Pero entonces, si se compara con las estadísticas, se tiene de que esa percepción no está de acuerdo con la realidad. En otras palabras, para saber cómo está la inseguridad ciudadana en Arequipa, se necesitaría un estudio detallado sobre cuántos asaltos se producen al día, de qué tipo son estos asaltos, han aumentado en los últimos meses, cuál es la comparación con lo que ocurrió en el 2023, el 2022, el 2021. Los tipos de delitos han variado, ahora hay sicariato, antes no había sicariato, cuántos delitos por sicariato se han cometido en el 2023, cuántos se van cometiendo en el 2024, quiénes son las víctimas, cuál ha sido la respuesta de la policía, se han encontrado a los culpables, sí, no, esto está procesado en el Ministerio Público, se les ha dado sentencias, han sido liberados, etc. Con toda esa información uno puede decir, la seguridad ciudadana en Arequipa es así o es asá. Lo que no se puede hacer es lo que escuchamos todos los días en los medios de comunicación, que las autoridades dicen, la inseguridad ciudadana ya
es insoportable, etc. Y no dan ni un dato estadístico. Así que uno tendría que sospechar por qué están diciendo eso. ¿Por qué ellos tienen información y no la revelan? ¿O por qué es una manera de ganarse a la población hablar de esos temas y exigir mayor seguridad a las autoridades respectivas? ¿O se pretende que los ciudadanos y ciudadanas se queden sin derechos bajo el argumento de que no hay seguridad y que para dar seguridad tenemos que perder el derecho a la reunión, perder el derecho a la intimidad de las comunicaciones, perder el derecho a la inviolabilidad del domicilio, etc.? Es decir, que para apresar a un grupo de delincuentes, la ciudadanía en su conjunto deba quedarse sin derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? No podemos saberlo hasta que no tengamos las estadísticas y los estudios precisos respecto a la situación real de inseguridad ciudadana en Arequipa. Y cuando se dice Arequipa no sabemos a qué se refieren. ¿Se refieren a la provincia de Arequipa? ¿Se refieren a la ciudad de Arequipa? ¿Se refieren a la región de Arequipa? He escuchado a un alcalde diciendo que con los 60 días de declaratoria de emergencia que se dieron, bueno, no recuerdo si fueron 60, bueno, con la declaratoria de emergencia que se dio, se había solucionado bastante el problema porque los delincuentes se habían ido a Islay. Eso, así se soluciona un problema, haciendo que los delincuentes se pasen de una provincia a otra. A eso llaman solución del problema. Entonces eso es cuando la gente habla pues sin fundamentos objetivos, estadísticas, investigaciones científicas, etc., respecto a cómo se da este tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son las principales causas de la inseguridad en la ciudad? Bueno, es que a ver, miren, si una señorita llama por teléfono a una radio cualquiera y dice, estaba a punto de subir al transporte público y me arranchan mi celular, entonces tenga la seguridad que van a comentar durante largo tiempo, ya no hay seguridad ciudadana, ¿cómo es esto posible? En cualquier momento nos roban, le han quitado su teléfono a la señorita, esto no puede seguir así, que salga el ejército a patrullar las calles, etc. Ahora imaginemos que esa misma señorita llama a la radio y dice, el día viernes fui a La Dolores con unos amigos, allí conocí a unos chicos, nos pusimos a tomar licor y cuando estábamos regresando en el taxi me he quedado dormida y parece que han aprovechado de eso y yo siento de que he sido violentada sexualmente. ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Que salga el ejército? Pues señorita, pues ¿cómo va usted a esos locales? ¿Cómo se pone pues usted a tomar? Tiene usted que comportarse de una manera diferente. Entonces, ¿a qué le llamamos seguridad ciudadana? ¿A robar celulares o a la violencia sexual que sufren las mujeres en el planeta, en el Perú y en Arequipa, ¿no? Porque si esa es la violencia que sufren las mujeres, entonces hemos tenido que declarar en emergencia este país cuando llegaron los españoles en 1511, ¿no? O sea, por eso a lo que se están refiriendo como inseguridad ciudadana las personas que hablan de eso es a los robos, los asaltos. Arequipa no tiene ordenanza contra el acoso callejero y su alcalde dice que está muy preocupado por la seguridad ciudadana. Si está tan preocupado, ¿por qué no saca una ordenanza de acoso callejero si Arequipa es una de las 3 ciudades con más acoso callejero del Perú? Entonces, ¿por qué en una situación como la que vive Arequipa, la autoridad no se preocupa y saca una ordenanza contra el acoso callejero que permite controlar, de alguna manera sancionar a quienes en el transporte público, a quien en la calle, afecta la seguridad de las señoritas? Bueno, es que eso no importa. Lo que importa es que no me quiten el celular, ¿no? O sea, que a una señorita la arruinen la vida porque la violan, eso no es tan importante como que a alguien le quiten su teléfono, como que alguien lo extorsionen para que entregue dinero en el gota a gota, etc., ¿no? Entonces hay que pensar de qué se habla cuando se habla de inseguridad ciudadana, pero entonces tan amplio, ¿no? Porque si incluimos la violencia de género como inseguridad ciudadana, que de hecho lo es, entonces ¿por qué hay violencia de género? Son razones estructurales. La sociedad está organizada de tal modo que promueve la violencia contra las mujeres, también hay violencia contra los niños y también la sociedad está diseñada de tal modo que promueve la violencia contra aquellas personas que no pueden defenderse, es decir, los grupos vulnerables, los ancianos, las ancianas, niños, niñas, mujeres, comunidad LGTBIQ, personas con discapacidad o en situación de discapacidad, etc., ¿no? Entonces, pero si a lo que nos estamos refiriendo son los robos, a los asaltos, aquí hay una cosa bien interesante, porque ese ladrón, ese delincuente que robaba para comer,
Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Robar un pan para darle a su hermana, ese ladrón ya no existe. El ladrón que existe ahora, el delincuente que existe ahora, es el que está pensando en tener una vida que la sociedad ha dicho que es la vida que merece vivirse. ¿Y cuál es la vida que merece vivirse? Es aquella en la que yo me puedo vestir con ropa de marca, estar a la moda, tener el último celular, un carro del año, poder viajar, no para conocer otras personas, sino para tomarme selfies y presumir de que he estado en tales países, he estado en tales ciudades, y eso mucha gente pues no puede permitírselo, y entonces sino que opta por recurrir a lo ilegal, a la coima, al robo, al saqueo, ¿no? Total, puede ser el séptimo ladrón más grande del mundo y luego convertirte en youtuber como Fujimori, ¿no? Entonces, eso no sé si eso les preocupe a las personas que hablan de inseguridad ciudadana, que tenemos al séptimo ladrón más grande del mundo caminando libremente por las calles de Lima, ¿no? Entonces, eso también es inseguridad ciudadana. Entonces, ¿qué hace que la gente delinque, cobre coimas, pague coimas, los empresarios? Que lo que quieren es dinero. ¿Y por qué la gente quiere dinero? Porque esta sociedad ha hecho del dinero Dios. Esta sociedad, el dinero lo es todo. Entonces, si uno no tiene dinero, no es nadie. Y si uno tiene dinero, puede hacer lo que quiera. Lógicamente, la gente va a querer tener dinero. Algunos lo harán con su esfuerzo, iniciativa, etc. Y otros lo harán delinquiendo. ¿Qué papel puede jugar la sociedad civil en la mejora de la seguridad ciudadana? Bueno, en primer lugar, organizarse. O sea, cualquier cosa que quiera conseguir la sociedad implica necesariamente organizarse. Desorganizados no se puede hacer nada, ¿no? Si los delincuentes saben que hay un barrio donde hay una junta vecinal que se reúne, hablan acerca de turnos para salir a dar una vuelta a ver que todo esté bien, de que cuando algo ocurre se puede llamar a un vecino y va a llamar a todos los demás, etc. Ese barrio va a ser mucho más seguro que uno en el que nadie tenga vínculo con nadie, que uno no sepa cómo se llama el vecino al costado, que a uno no le importe los problemas que tiene la señora de la esquina, etc., ¿no? Entonces la organización es fundamental. Pero lo siguiente es que sean capacitados, no en capturar delincuentes, porque eso lo tiene que hacer la policía, sino ser capacitados en qué cosa es inseguridad ciudadana, ¿no? Porque yo puedo vigilar a los delincuentes, puedo tener cámaras de seguridad, pero cuando estoy dentro de mi casa y la cámara no me está enfocando, le pego a mi esposa, le pego a mis hijos. Eso también es algo que no contribuye a la seguridad ciudadana, porque dentro de la casa no es que dejamos de ser ciudadanos, seguimos teniendo los mismos derechos que fuera de la casa. Y entonces es importante que la seguridad ciudadana venga acompañada de una prédica de cultura de paz, ¿no? En que se respeten los derechos de todos y de todas, incluidos los de los delincuentes. Esa señora que se convirtió en congresista diciendo chapa tu chorro y déjalo paralítico, esa señora no contribuye a la seguridad ciudadana, sino todo lo contrario, porque habitualmente a los ladrones no se les atrapa porque saben robar, saben su oficio. Al quien se le atrapa es al que estaba allí buscando una dirección que se perdió, encima fue con moto, tenía un tatuaje en el brazo, a ese lo atrapan, le dan una paliza que lo deja mal herido y él era completamente inocente. Es lo que habitualmente ocurre en todas las partes del mundo cuando la gente común y corriente quiere hacerla de policía. Por eso los policías estudian, se capacitan, conocen su oficio, ¿no? Los que no somos policías no conocemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Llamar a la policía. Entonces hay que organizarnos para ver cómo se llama la policía, qué se hace mientras llega la policía. Hay la figura del arresto ciudadano, es decir, que uno impide que la persona se vaya, pero no es que lo va a moler a palos, solo se impide que se vaya para que llegue la policía y tome cartas en el asunto. Cómo, si estamos organizados, andamos al pendiente de lo que está pasando en el Ministerio Público. Tenemos jueces que liberan a narcotraficantes, ¿no? Presidentes como Alan García que indultaban narcotraficantes, ¿no? Entonces hay que estar alertas de qué es lo que pasa una vez que la policía detiene a la persona que supuestamente cometió un delito, para ver la investigación, cómo se lleva adelante, etc. Eso significa hacer ejercicio ciudadano, ¿no? Entonces el ejercicio ciudadano siempre va a construir sociedades más seguras que donde cada quien vela por su propio interés y sálvese quien pueda, ¿no?
¿Qué políticas o acciones recomendaría implementar para reducir la inseguridad en Arequipa? Lo primero que hay que hacer es que la policía tiene estadísticas, entonces esas estadísticas trabajarlas, ¿no? Porque la estadística es un dato frío, pero digamos puede ser, ¿no?, de que el 20% de los delitos que se cometían en el 2023 eran hurtos, ¿no? Pero en el 2024 es robo agravado. Entonces, ¿qué significa eso, no? Entonces puede significar, por ejemplo, de que ahora hay más acceso a armamento que antes. Entonces, ¿cómo los delincuentes ahora tienen acceso a armas? Y antes no los tenían. ¿De dónde están sacando las armas? Entonces, la policía lo sabe, porque cuando detiene a las personas, les encuentra armas, tienen un registro. Ah, son del ejército. Ah, entonces alguien en el ejército está vendiendo armas. Entonces, los sistemas de seguridad de nuestras Fuerzas Armadas no están funcionando y están permitiendo que gente saque armas para venderlas. Entonces, hay que corregir eso, ¿no? El Congreso da una ley que dice los bancos cobran mucho interés, se prohíbe que cobren mucho interés, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Y lo cual es cierto. Pero entonces, ¿qué pasó? La gente que necesita dinero y el banco ya no te presta porque tú no tienes garantías, y antes sí te prestaba, pero con un interés altísimo, pero ahora como hay esa ley, no te presta y tú no tienes garantías y necesitas el dinero, ¿qué haces? Llamas al gota a gota. Y entonces, como vemos que hay un vínculo entre la comisión del delito y las leyes que se dan, entonces todo tiene relación. Entonces hay que ver cómo hacemos para que la gente no recurra a estos extorsionadores y al mismo tiempo tenga posibilidad de acceder a préstamos, ¿no? Entonces, que el Estado genere un sistema especial de crédito solidario, que si no pago yo, paga mi barrio, o paga el Estado, como se hizo en la pandemia. No sé, bueno, pero hay que pensarlo, ¿no? Entonces, hay que ver el problema desde el punto de vista integral. Esto no es un asunto de la policía, ¿no? Porque si hemos dicho que la violencia de género es parte de la inseguridad ciudadana, la violencia de género no se va a acabar porque pongamos un policía en cada esquina vigilando que no les peguen a las señoritas, ¿no? Eso no se va a acabar así. Implica una transformación radical de la sociedad, implica que el sistema educativo tiene que incidir muchísimo en eso, pero ¿cómo hacemos eso si en el Congreso se aprueban leyes contra el enfoque de género del Ministerio de Educación? Entonces, el Congreso promueve la seguridad ciudadana o promueve la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, es todo un problema sumamente complejo y entonces hay que abordarlo en esa complejidad, ¿no? Con la participación de los medios de comunicación, los colegios profesionales, las universidades, las instituciones vinculadas directamente como la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, etcétera. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la percepción de inseguridad en la ciudad? Miren, hace poco hubo un tema de discusión sobre los medios de comunicación en Arequipa y en el Perú en general, ¿no? Y entonces se invoca a los periodistas que trabajen con objetividad, neutralidad, etcétera, pero eso es una ficción, no porque los periodistas no vayan a trabajar en ese sentido, sino porque los periodistas trabajan para un medio. Y el medio les va a decir de qué quieren que sean las noticias y les va a decir cómo quiero que enfoques la noticia. Y cuando uno va con una primicia, ¿no?, muy emocionado porque está empezando en el mundo del periodismo, el medio dice, no, esto no sale. ¿Pero por qué no sale? No, porque nosotros tenemos vínculos con esta empresa a la que tú la vas a hacer quedar mal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay en el Perú, más que libertad de información, es libertad de empresa. Y entonces estas empresas tienen sus propios intereses. Y entonces puede que en algún momento les convenga que haya la sensación de absoluta inseguridad ciudadana, ¿no? Porque cuando la gente piensa que puede ser acuchillada en el semáforo, no sé si se acuerdan de que acuchillaron a un conductor en el semáforo y los alcaldes como medida prohibieron los limpiaparabrisas, ¿no? O sea, como si todos los que limpian parabrisas están buscando acuchillar a los conductores, ¿no? Entonces, si hay la sensación de que a mí me pueden acuchillar en cualquier momento, entonces yo por mi seguridad pido que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, pido que se eliminen los derechos fundamentales que tenemos las personas o se les suspendan, y entonces es un espacio ideal para las dictaduras. Entonces, toda dictadura nace primero generando un clima de gran inseguridad ciudadana.
¿no? Y ese clima se puede generar porque efectivamente ocurre, acordémonos a Fujimori incendiando el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, porque efectivamente ocurre o porque con nuestros aliados en los medios de comunicación generamos la sensación de que aquí a todo el mundo lo asaltan, le roban, extorsiones, sicariato, etcétera, y entonces la gente empieza a pedir mano dura, ¿no? Unas últimas encuestas dice: si un dictador le asegurara que usted va a vivir seguro o segura, ¿usted aceptaría que el Perú se convierta en una dictadura? El 51% contestó que sí. ¿Cómo se alcanza eso? ¿Cómo se alcanza que la gente esté dispuesta a perder sus derechos a nombre de la seguridad cuando uno está convencido que está en una situación completamente insegura? Pero los y las periodistas tienen una oportunidad que antes no tenían, los medios virtuales. Entonces yo encuentro algo, descubro algo, quiero decir algo y mi medio no me deja hacerlo porque no le conviene por distintas razones, porque no es la forma en la que se vende, ¿no? O sea, yo coloco un titular, ¿no? La matan por infiel, ¿no? Y eso es violencia de género, no el hecho obviamente es violencia de género, pero ese titular es violencia de género, porque no la matan por infiel, la matan porque el tipo que la mató es un asesino, ¿no? Entonces, pero yo no redacto la noticia así, sino que la justifico, diciendo que si no hubiera sido infiel no lo hubieran matado, pues la matan por infiel, ¿no? Entonces, pero yo la noticia no la redacto así, ¿no? Yo redacto ni una menos, ¿no? ¿Cuándo acabaremos con los feminicidios? Asesino le quita la vida a una mujer, pero en el medio me dice: no, esto no vende, ¿no? Y entonces le pone: la mata por infiel. Bueno, ni modo, todos tenemos que tener un empleo, pero existen los medios virtuales, y entonces yo en el medio virtual puedo crear mi propio blog, puedo crear mi propia página, puedo ser parte de un servicio de noticias de tantos que hay ahora, de jóvenes y señoritas entusiastas que dan su tiempo y sus energías para que la gente se informe de una manera distinta, como los grandes medios de comunicación controlan la información que circula, y allí pues coloco las cosas desde mi propia perspectiva, ¿no? Entonces hay formas siempre de resistir a las maneras como se ha organizado la sociedad para que tengamos una más justa, más equitativa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los medios deberían exigir a la policía, al Ministerio Público, que entregue las estadísticas de cuáles son, y además ellos saben que si dice que ha habido 10 asaltos, cuántos en realidad han habido, porque no todas las personas denuncian, pero ellos saben por cuánto hay que multiplicar, o sea, cuántas personas denuncian, el 10%, el 50%, ellos saben, y entonces en base a ese conocimiento que ellos han adquirido durante muchos años, se puede hacer un estudio muy detallado de cómo está la inseguridad ciudadana. Me dicen que incluso el estudio ya está hecho, y entonces ¿por qué no se difunde? ¿Por qué cuando los alcaldes hablan de inseguridad ciudadana no lo hacen con el documento en la mano? Entonces los medios tendrían que exigir que se difunda, y una vez que se difunda, explicarlo a la ciudadanía, ¿no? Porque un cuadro puede ser muy impactante, pero si se le explica, entendemos que la cosa es diferente a como a primera vista nos pudo parecer. ¿Cómo ha evolucionado la inseguridad ciudadana en Arequipa en la última década? Eso es justo lo que queremos saber, pero si no tenemos el estudio, no hay forma de poder hablar al respecto. Podemos intuir algunas cosas. Antes no había sicariato, ahora hay sicariato, ¿no? La minería ilegal no tenía tanta presencia como tiene ahora, pero si tenemos congresistas que dan leyes a favor de la minería ilegal, entonces se debe a eso, a la normativa más flexible para la minería ilegal, lo que está pasando, o se debe a otras situaciones, ¿no? La trata de personas ha crecido mucho, aparentemente, porque no tenemos las investigaciones, pero aparentemente ha crecido, ¿no? Y ahí es bien interesante, porque de cuando en cuando se dan noticias sobre que un municipio cierra un prostíbulo, ¿no? Y se habla de todo, menos de las personas que están allí en situación de prostitución. Esas personas son las que están sufriendo. Esas personas son las que están más afectadas en su seguridad. Porque en un país donde hay trata de personas, lo más probable es que esas personas hayan sido secuestradas, hayan sido engañadas, hayan sido convertidas en alguna adicción al alcohol, las drogas,
hayan sido violadas sistemáticamente para destruirle su dignidad, que es así como trabajan estas mafias de trata de personas. Pero se da la noticia, cerraron el prostíbulo, habían recibido coima el alcalde, se encontraron a 100 parroquianos, hubo 300 preservativos, se encontró en la caja que había 50.000 soles y ni una letra de la situación en la que están esas mujeres, y eso es lo que realmente importa. ¿De qué manera las dinámicas de exclusión social y desigualdad económica específicas de Arequipa están relacionadas con la inseguridad ciudadana? Miren, el Arequipa es una sociedad lamentablemente que se caracteriza por sus mecanismos de exclusión. El Perú es un país que se caracteriza por ser racista, discriminador, machista, ¿no? Que además margina por cuestiones de estrato socioeconómico, en fin. Por tanto, es un país que funciona de forma excluyente. Pero Arequipa, entre todo el Perú, se destaca por eso, ¿no? O sea, vivimos en una de las regiones más machistas, más discriminadoras, más racistas del país. Entonces, si ya el país tiene ese problema y nosotros estamos entre las regiones donde más grave es, la cosa es bien complicada. Ahora, el Perú ha pasado por una etapa de crecimiento económico importante en los últimos años, que bueno, vino un frenazo con la pandemia, del cual hasta ahora no se ha podido salir, en fin, pero ese crecimiento económico no se ha convertido en un desarrollo equitativo para todos y todas, sino lo que ha pasado es que la separación entre quienes tienen mucho y tienen poco ha crecido mucho. En otras palabras, la desigualdad se ha ahondado. Pero la sociedad plantea las cosas no pensando en esta realidad, sino pensando en quienes dice han tenido éxito, ¿no? Y el éxito en esta sociedad se mide por el dinero que uno tiene. Entonces, si hay gente que tiene dinero, tiene éxito. Hay gente que no tiene dinero, no ha tenido éxito, ¿no? Y entonces, y como se coloca como un valor, todos quieren tener éxito. Y entonces, yo económicamente, yo socialmente estoy en una posición que no soy nadie para la sociedad, y obviamente quisiera estar en una situación distinta. Como no tengo los medios, porque no he tenido acceso a la educación de calidad, no he tenido las posibilidades de acceder a créditos bancarios, por ejemplo, etc. Entonces, esa forma de alcanzar esa vida que me han dicho que es la vida que merece vivirse, muchas veces va a ser a través de delitos, de actos ilegales, etc. Además, se frustra la gente, porque quisiera tener el último teléfono celular que ha salido, no lo va a tener. Quisiera tener el carro del año, no lo va a tener. Quisiera tener el departamento de lujo en la urbanización de moda, no lo va a tener. Eso produce frustración, la frustración genera violencia. Entonces, esa violencia, ¿cómo se expresa habitualmente? Contra la persona que está peor que yo, ¿no? ¿Y quién está peor que yo? Mi esposa. O sea, en un país machista, el esposo es pobre, la esposa es pobre. El esposo lo discriminan por su color de piel, a la esposa la discriminan por su color de piel. Los discriminan por la zona que viven, a ambos, porque ambos viven en el mismo lugar. Pero dentro de la casa, él la discrimina a ella. ¿Y cuál es lo que las diferencia a ambos? Que ella es mujer y él es varón. Y ya hemos dicho que la violencia de género es también inseguridad ciudadana. Así que este sistema excluyente y que promueve la desigualdad no abona a favor de la seguridad ciudadana, sino por el contrario, totalmente en contra de que podamos tener una ciudad, un país con cultura de paz. ¿Cómo afectan las migraciones internas y externas a la cohesión social y, en consecuencia, a la seguridad ciudadana? Miren, claro, ustedes dicen migraciones descontroladas, y si entendemos por migración descontrolada que ingresa cualquier persona sin que nosotros sepamos quién es, sin que sepamos a qué viene, ¿no? Sin que sepamos con quiénes vienen y por cuánto tiempo, etc. Entonces es innegable que entre las personas que van a migrar de esa manera, estoy hablando de la migración externa porque la interna no tiene por qué ser controlada, ¿no? En Perú no existe control en la migración interna. Hay países donde sí hay control en la migración interna, habitualmente dictaduras o países poco democráticos.
En el nuestro no hay control de la migración interna, pero entonces la migración externa, sin nuestras fronteras, pasa mucha gente sin que nosotros sepamos qué ha pasado, por tanto no se les ha pedido documentos y no sabemos nada acerca de ellos, no sabemos a qué cosas vienen, etc. Es indudable que van a llegar, junto con esa gente, personas que cometen delitos. Habrá ladrones, habrá asesinos, habrá violadores, habrá estafadores, pero no es el hecho de que sean migrantes que los convierte en esa condición. O sea, no es que el que es migrante es violador, es asesino, es ladrón, sino que el ladrón puede que sea migrante o puede que no lo sea. El ladrón puede que sea peruano o puede que sea de una nacionalidad extranjera. Lo que pasa es que si los medios vinculan el acto delictivo con la nacionalidad, entonces va a ocurrir de que la gente piense que cierta nacionalidad implica la posibilidad de que se trate de un delincuente, ¿no? Los peruanos lo hemos vivido, ¿no? En el año 2007, si uno era peruano y estaba en Argentina, todo el mundo se alejaba de uno porque el peruano era un ladrón, el peruano era narcotraficante, el peruano era un asaltante, etc. ¿Por qué? Porque en todas las noticias que cometían delitos en Argentina se decía, y era peruano, ¿no? Si es que lo era, por supuesto. Si no era peruano no decía eso, pero ¿no? Todo asalto y lo cometió un peruano, etc. Y entonces en Argentina se crea la sensación de que si es peruano es delincuente. Lo mismo ocurrió en Chile con la enorme migración de peruanos a Chile, y lo mismo ocurrió en Venezuela con la enorme migración de peruanos a Venezuela. Eso que nos han hecho a nosotros no podemos hacérselo a los demás porque lo hemos vivido en carne propia, pero lamentablemente lo estamos haciendo. Y entonces vinculamos el hecho de ser migrante a ser delincuente, ¿no? ¿Cuántos migrantes internacionales viven en el Perú? ¿Qué porcentaje de ellos son delincuentes, ¿no? O sea, la ONU ha hecho la investigación para Colombia, por ejemplo. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? Millones. ¿Cuál ha sido el efecto de eso? Un crecimiento económico de Colombia notable. O sea, Colombia ha mejorado muchísimo gracias a esa migración. Lo mismo ha ocurrido en Perú. No hemos mejorado, pero económicamente igual ha habido mejora. Por supuesto, entre los migrantes han llegado a personas también que son delincuentes, pero no es su condición de migrante que los vuelve delincuente, sino que ellos eran delincuentes en su país de origen, y como allí las condiciones ya no están dadas para que cometan los delitos a los que estaban habituados, pues vienen aquí y los cometen, ¿no? Pero si vemos en las cárceles, ¿están llenas de migrantes? No, están llenas de nacionales, ¿no? Los migrantes son un porcentaje pequeño en las cárceles respecto a quienes cometen delitos y quienes no los cometen. Entre los migrantes hay niños y niñas. Y si nosotros en los medios de comunicación vamos a decir ¿hasta cuándo los venezolanos, qué van a pasar esos niños y esas niñas en los colegios en los que están? ¿No? Los van a sufrir bullying, ¿no? Siendo completamente inocentes. Entonces hay que sancionar a quien comete un delito independientemente de qué nacionalidad venga, y no hay que establecer vínculos entre delitos y nacionalidad. No existe un país de los asaltantes, un país de los asesinos, un país de los violadores. Eso no existe. En todos los países hay asaltantes, asesinos, violadores, en fin, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué impacto tiene la educación y la promoción de la cultura en la prevención de la inseguridad y la violencia en Arequipa? Bueno, la educación tiene un enorme impacto, ¿no? Por supuesto, no solo depende de la educación. Si nosotros educamos bien a nuestros niños y a nuestras niñas, no quiere decir que ya no va a haber inseguridad ciudadana, porque por más educado que esté en valores o lo que fuese, sale a una sociedad que no funciona en base a esos valores, sale a una sociedad en la que ve en internet al séptimo ladrón más grande del mundo, convirtiéndose en youtuber, ¿no? Entonces, mi papá me ha dicho que no hay que robar, lo que estoy viendo que los que roban les va muy bien, ¿no? Entonces no basta la educación, pero sin duda ayuda mucho. Pero además la educación tiene que constituirnos en un país moderno, que es un país moderno donde la gente ejerce ciudadanía. Y los colegios no están diseñados para que la gente ejerza ciudadanía, sino están diseñados para que se formen personas sumisas, personas que no reclaman por sus derechos, personas que no consideran inaceptable ser
víctimas de cualquier tipo de discriminación o de violencia, ¿no? Nuestros colegios no están pensados así, están pensados como pequeñas dictaduras, ¿no? Donde quienes tienen el poder pueden hacer y deshacer según les parezca, y los y las estudiantes tienen que someterse a las decisiones de quienes tienen el poder, ¿no? Entonces eso habría que cambiar, ¿no? Pero además este cambio implica pues que todos nos reconozcamos como iguales, porque este es un país de personas muy diferentes entre sí, pero esas diferencias no implica que no tengamos el mismo valor, pero lamentablemente la sociedad no trata como que tuviéramos el mismo valor. Somos un país racista, un país machista, un país discriminador, homofóbico, etc. Entonces en los colegios es donde debe practicarse este asunto de que todos somos diferentes, pero por eso mismo iguales, ¿no? ¿Iguales en qué? Iguales en nuestra costumbre, en nuestra religión, en nuestra manera de hablar, no, igualmente valiosos, ¿no? Entonces en ese sentido la educación sí puede aportar mucho. ¿Cómo podrían las instituciones educativas y culturales colaborar para crear un entorno más seguro y cohesionado en la ciudad? Miren, si estamos considerando, por ejemplo, ¿no?, el racismo como un problema de seguridad ciudadana, porque si yo tengo un color de piel y voy a entrar a un lugar donde todos me van a ver mal e incluso me pueden agredir, puede ser verbalmente, puede ser físicamente. Si yo soy travesti, ingreso a un lugar y allí me pueden dar una pateadura, ¿no? Entonces, y todo eso es inseguridad ciudadana. Entonces lo que tenemos que hacer es construir una sociedad en la que se respeten los derechos de todos y de todas. Y allí las instituciones educativas y las instituciones culturales tienen un gran papel que hacer, ¿no? El 15 de agosto es el Corso de la Amistad, ¿cierto? ¿Y qué publica la gente en las redes sociales en esos días previos al 15 de agosto? Basta de sayas, no a las diabladas, que se vayan a bailar a Puno, acá es el día de Arequipa, ¿no? Esas personas que dicen que es el día de Arequipa no tienen la menor idea de qué es Arequipa, creen que Melgar es un equipo de fútbol, ¿no? Y Melgar es el poeta de Arequipa, del cual jamás han leído un solo poema, ¿no? Entonces es solo snob, pero es un snob muy dañino, porque es el Corso de la Amistad. Y Arequipa hace muchos años dejó de ser la tierra del Yarabí, ¿no? Ahora es una tierra mestiza, una tierra enriquecida con la llegada de todas estas personas de la migración interna. Ahora en Arequipa se come cancacho, ya no tengo que irme hasta Yaviri para comer cancacho. Acá se come ceviche norteño, no tengo que irme hasta el norte para comer ceviche norteño. Entonces Arequipa se ha convertido en una ciudad eminentemente mestiza, y ese mestizaje nos enriquece, y eso tiene que ser promovido por las instituciones culturales, ¿no? ¿Por qué se iba a crear en Arequipa un lugar que se iba a llamar Parque Puno? Porque Puno es en gran parte lo que ahora somos. O sea, Puno ha influido enormemente en lo que es ahora esta Arequipa mestiza. Entonces, ¿qué es necesario? Establecer los lazos, los vínculos con Puno, nutrirnos de su cultura, conocer su cultura y al mismo tiempo también incentivar y promover la cultura que existía aquí antes de que nos convirtiéramos en una ciudad mestiza. Y eso lo tienen que hacer las instituciones culturales, eso lo tienen que hacer las universidades, ¿no? y cualquier otra organización que quiera trabajar con cultura, ¿no? Somos un país tremendamente heterogéneo, y esa heterogeneidad tiene que ser vista como una riqueza, como una posibilidad de que seamos mejores, ¿no? Lamentablemente, como somos racistas, eso se convierte en lo contrario, ¿no? Y entonces discriminamos, insultamos, y lo hacemos con tal naturalidad que parece pues que fuera normal, ¿no? Hace poco, justo en la seguridad ciudadana, llamaba una señora a la radio y decía, pues, ¿cómo va a haber seguridad ciudadana? ¿No han visto cómo son los policías? Unos negritos de 1,60, ¿quién les va a hacer caso? Entonces, claro, si no hacemos caso a la policía por el color de piel que tiene, entonces estamos en un país con graves aprietos, ¿no? Y la señora lo dice en muy buen ánimo, pero lo que está diciendo es una barbaridad. Ahora, lo que es más terrible es que el conductor de la radio no le corrige. O sea, no dice, señora, disculpe, pero su comentario es racista. No podemos respetar al policía porque tenga un color de piel u otro, porque sea de una estatura o de otra, ¿no?
aprovechar para hacer pedagogía, ¿no? Para enseñar, que es una de las funciones del periodismo, ¿no es cierto? Enseñar a la gente acerca de que esos comentarios que habitualmente se hacen son inaceptables, porque el racismo es inaceptable. En esta entrevista hemos explorado a fondo la problemática de la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad, de la mano de José Luis Ramos Salinas. Sus perspectivas y conocimientos nos han brindado una visión más clara de los desafíos que enfrentamos y las posibles soluciones que podríamos implementar. Es importante recordar que la seguridad de todos es responsabilidad de cada uno y que la colaboración entre la sociedad y las autoridades es esencial para contribuir a un entorno más seguro y tranquilo. Por ello, cada individuo debe involucrarse y preocuparse por este tema, ya que su calidad de vida y bienestar están en juego. La seguridad ciudadana no es solo una responsabilidad de las autoridades, sino un compromiso compartido que requiere la colaboración y participación activa de todos los miembros de la comunidad. Y eso fue todo en Minuto Informativo. Bajo la conducción de Daniela Costa, sintonízanos en la 95.5 en Masa Noticias. Minuto Informativo, la información que necesitas al instante.